Este tema de las sociedades mercantiles es muy importante porque nosotros tenemos que ir de menos a más, ¿sí? Y específicamente nosotros hemos ido abordando de forma doctrinaria, de forma legal y a manera de introducción cuáles son las sociedades mercantiles como tal. Ya tenemos una definición, les decía yo, y en la clase pasada también estábamos viendo acerca de cuál es la clasificación que existe en relación a las sociedades mercantiles como tal. Esto atendiendo al tipo de responsabilidad que tienen los socios dentro de las sociedades mercantiles, también atendiendo a la forma en la que está distribuida o representada el capital. También vimos otro aspecto importante en cuanto a la importancia o la relevancia que tiene, ya sean los socios o el capital en relación a la sociedad como tal. Y ya por último veíamos también, ¿verdad? Atendiendo a la naturaleza de las sociedades mercantiles. Nos quedábamos entonces en la clasificación donde nosotros distribuíamos de cierta manera en que las sociedades mercantiles se van a dividir prácticamente en cuatro grandes apartados, que van a ser las sociedades mercantiles de clase regular, ¿sí? Aquellas que son regulares, las irregulares, también vamos a tener lo que son las sociedades de hecho y las sociedades extranjeras, ¿sí? Sí se recuerdan en ese sentido que estuvimos viendo acerca de este tipo de sociedades, ¿verdad? Hacíamos nuestro famoso checklist en cuanto a indicar que las sociedades regulares eran aquellas que sí tenían una escritura constitutiva, ¿sí? Además de eso, pues estaban debidamente inscritas ante el registro mercantil y por ende les era reconocida la personalidad jurídica con la cual iban a actuar en su calidad de persona jurídica, ¿sí? Esa es básicamente la esencia de lo que son las sociedades regulares. Asimismo, hablábamos también de las sociedades irregulares, en donde abordábamos, atendiendo a ese famoso checklist, en donde indicábamos que eran irregulares porque sí tenían escritura constitutiva, sin embargo, no habían seguido el debido proceso para estar debidamente inscritas en el registro mercantil y por ende no les era reconocida la personalidad jurídica como tal. Posteriormente abordábamos también lo que eran las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho básicamente vienen a ser estas sociedades que pues entran a operar de forma de hecho, como el nombre lo dice, ¿verdad? Pero no tienen escritura constitutiva, no están debidamente inscritas ante el registro mercantil y asimismo, pues no gozan de esa personalidad jurídica para poder ejercer en el ámbito del derecho, ¿verdad? Entonces, de manera sucinta, eso fue lo que estuvimos abordando la clase anterior. Asimismo, también abordábamos de que existen clases de sociedades, ¿se recuerdan? Dentro de las clases de sociedades nos remitimos entonces a lo que son las sociedades regulares, ¿sí? Solo antes de pasar a este tema de lleno, quisiera que nosotros compañeros nos remitamos también al artículo 222, por favor. Esto solo lo quiero hacer a manera de explicación y de aclaración, ¿sí? Ya estamos en el artículo 222 del Código de Comercio. Muy bien. Vean, acá se regulan, de acuerdo al epígrafe, sociedades con fin ilícito, ¿sí? ¿Se han dado cuenta entonces de que, pues acá se regulan lo que son las sociedades que tienen un fin ilícito? ¿Qué quiere decir esto? Estas sociedades, voy a leer el artículo y se los voy a explicar. Además de las sociedades irregulares, de las sociedades regulares, de las sociedades de hecho, también existen lo que son las sociedades con un fin ilícito. Pero, ¿cuáles son las características de esta?
El código nos regula que las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas, dice, ¿sí? La nulidad podrá promoverse a través de un juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad, ¿sí? Entonces, regresando a nuestro checklist, ¿sí? Estas sociedades sí tienen escritura constitutiva y sí están debidamente inscritas en el registro mercantil. Por ende, gozan de personalidad jurídica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se constituyen siguiendo todas las reglas, todos los requisitos, etcétera, pero ya al momento de operar es de que la sociedad se empieza a dedicar a un fin ilícito, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros colocamos como objeto de la sociedad mercantil el que nos vamos a dedicar a la compra y venta de mercancía, ¿sí? Así a nivel general. Pero resulta que nos estamos dedicando como sociedad a vender drogas, a vender armas de fuego sin la debida documentación, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, yo estoy utilizando una sociedad mercantil que está legalmente inscrita, que sí tiene una personalidad jurídica y que sí tiene una escritura constitutiva. Sin embargo, el objeto o el fin al cual yo estoy dedicando esta sociedad es un fin ilícito. Por lo tanto, la ley me faculta a mí a que esta sociedad sea considerada como una sociedad nula. Pero como ustedes saben, la nulidad se tiene que declarar. Y como se tiene que declarar, esta tiene que ser declarada a través de un juicio sumario ante un juez de primera instancia competente y tiene que ser solicitado por cualquier persona interesada o por el mismo Ministerio Público, quien tenga pues conocimiento de los hechos que se están dando ilícitos. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. La consulta es, ¿se podría considerar actividad irregular si la sociedad justamente se constituyó para un fin, pero, por ejemplo, se dedica a préstamos no autorizados? Vean, lo que sucede es de que en este caso la sociedad ahí no es que sea una sociedad irregular. O sea, voy a tratar de adaptar tu pregunta a lo que estamos viendo y te voy a contestar lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero específicamente no se va a tomar como irregular porque vamos al hecho de que, ¿cuáles son las características para que sea irregular? Caemos siempre al checklist, hago referencia, ¿verdad? Es irregular porque sí tiene escritura constitutiva, pero no alcanzó a estar debidamente inscrita ante el registro mercantil y por ende no tiene personalidad jurídica. Esa es considerada una sociedad irregular. Ahora bien, atendiendo a tu pregunta, Julio, específicamente está actuando irregularmente, ¿me entiendes? Tal cual como tú lo planteas. Sin embargo, ahí lo que nosotros tenemos que considerar es de que la sociedad se está dedicando a un objeto distinto para el cual fue constituida, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí están contraviniendo o se están extralimitando en el ejercicio de la actividad para la cual se constituyó la sociedad. Entonces, cualquier persona interesada pudiera declarar la nulidad de esas actuaciones en virtud de que la sociedad está realizando una actividad que no se encuentra contemplada dentro del objeto de la sociedad. ¿Me explico? Sí, correcto, O gracias. sea, específicamente caemos a lo mismo, ¿verdad, compañeros? Ustedes se recuerdan que en derecho civil nosotros vimos lo que es la nulidad relativa, ¿sí? Y la nulidad absoluta. En este caso, ambas nulidades están ahí latentes, ¿verdad? Va a depender la nulidad relativa o anulabilidad que está sujeta a que ésta sea ejercida en determinado tiempo, ¿verdad? Dependiendo si hay dolo, si hay culpa, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso de la nulidad absoluta,
sabemos de que ésta no tiene un plazo dentro del cual va a prescribir. Por lo tanto, nosotros podemos hacer valer esa acción de nulidad a través del juicio correspondiente en contra de las actividades o en contra de las acciones supuestamente legales que realizó la sociedad y que está fuera dentro del ámbito de su competencia, es decir, no encuadra dentro del objeto para el cual fue destinada la sociedad. ¿Sí? Por eso es de que nosotros al momento de constituir una sociedad le damos un objeto. No necesariamente va a tener solo uno, puede tener variedad de objetos, ¿sí? Pero siempre y cuando se puede dedicar a determinada actividad comercial, en tanto esa actividad esté contemplada dentro del objeto de la sociedad mercantil como tal. Les pongo un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes en la pandemia que cuando se establecieron las disposiciones presidenciales, muchos comercios tuvieron que cerrar, ¿sí? Al público? ¿Por qué? Porque no eran aquellos comercios que se dedicaran a la venta de artículos de primera necesidad. Y por lo tanto, como lo que se quería evitar era el aforo de las personas, ¿verdad? De que se aglomeraran personas en determinado punto, entonces se cerraron varios comercios. Yo no sé si ustedes se recordarán que en determinado momento en la pandemia, Semaco, ¿sí? Las tiendas Semaco cerraron, pero luego sus abogados hicieron un análisis de el objeto al cual se dedicaba Semaco y dentro de ese objeto tenían contemplado la venta de abarrotes, por decirlo de alguna manera más concreta. Y esto les dio la apertura a ellos para vender artículos de desinfectantes, artículos por ejemplo, papel higiénico, artículos de venta de consumo de primera necesidad, como eran atoles, cereales, aderezos, o sea, ¿me entienden? Vamos al hecho de que esta actividad estaba contemplada dentro de su objeto. Por lo tanto, ellos tuvieron la autorización para aperturar sus puertas al público, toda vez que ellos estaban invocando esta actividad a la cual se iban a dedicar a vender, ¿verdad? Que eran artículos de primera necesidad atendiendo a la pandemia. Obviamente el trasfondo era que al abrir sus puertas iban a tener acceso el público a la demás cantidad de mercadería que ellos pues tenían, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, alguien más me levantó la mano, no recuerdo quién. ¿Alguien levantó la mano? Si no, continuamos. Muy bien. En lo que alguien pues se recuerda y todo, me pueden levantar la mano o pueden participar sin ningún problema. Julio, ¿quedamos claros con tu pregunta? Sí, gracias, muy amable. De acuerdo, muy bien. Entonces, hago esta aclaración, compañeros, porque para mí es importante que nosotros sepamos cuáles son los tipos de sociedad que regula o las clases de sociedad que regula en Guatemala, ¿verdad? Como les decía yo, acá tenemos el fundamento legal de las sociedades mercantiles con un fin ilícito, que es el 222. El 223 tenemos las sociedades irregulares y en el 224 tenemos las sociedades de hecho, ¿sí? Ahora bien, pasemos entonces, ahora sí, de lleno a lo que son las clases de sociedades mercantiles. Específicamente nos vamos a enfocar en las sociedades regulares, ¿sí? Sociedades regulares. ¿Por qué? Porque las sociedades regulares, como les decía, son aquellas que tienen escritura constitutiva, están debidamente inscritas ante el registro mercantil y por ende se les reconoce personalidad jurídica. Al tener ese reconocimiento de la personalidad jurídica, pues obviamente van a poder ejercer el derecho y en este caso van a poder ejercer sus derechos, contraer obligaciones y asimismo pues ejercer el comercio al cual ellos se van a dedicar. Dentro de las sociedades regulares teníamos que están las sociedades comunes y por otro lado las sociedades especiales, ¿sí? Las sociedades comunes, compañeros. ¿Qué son las sociedades comunes?
Las sociedades comunes son aquellas sociedades mercantiles que adquieren una forma mercantil que se encuentra establecida en el Código de Comercio. ¿Cuál forma mercantil puede ser? Tenemos que abocarnos entonces al artículo 10 del Código de Comercio, ¿sí? Puede ser cualquiera de esas 6 formas mercantiles, ya sea una sociedad colectiva, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, de emprendimiento o la famosa sociedad anónima. Estas son las formas mercantiles que puede adquirir una sociedad mercantil común, ¿sí? Regular. ¿Estamos? Entonces, las sociedades comunes o las sociedades regulares comunes, ¿cuáles van a ser? Repito, son aquellas sociedades que adquieren una de las formas establecidas en el Código de Comercio, ¿sí? Una de las formas mercantiles establecidas en el Código de Comercio, entre paréntesis ponemos artículo 10 para que tengamos la referencia. Y que su constitución y su forma de operar se va a regir por el Código de Comercio también, ¿sí? Esas son las sociedades comunes. Estas sociedades comunes pueden tener un objeto variado, ¿sí? Pueden dedicarse a cualquier objeto en tanto sea un objeto lícito, ¿sí? En tanto sea un objeto lícito. Vamos hasta ahí, compañeros. Tenemos claro cuáles son entonces las sociedades mercantiles regulares comunes, ¿sí? Aparte están las sociedades especiales, que son sociedades regulares especiales, ¿sí? Estas específicamente la diferencia principal va a ser que pueden adquirir únicamente, compañeros, una forma mercantil, que van a ser la sociedad anónima, ¿sí? Además de eso, van a tener un objeto en específico o especial y por ende se van a regir en primer lugar por lo establecido en la ley especial, ¿sí? Y de forma supletoria, el Código de Comercio. ¿Vamos hasta ahí? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir otra vez lo de sociedades especiales? Claro que sí. Vean, les decía, sociedades regulares comunes son, se rigen por el Código de Comercio, pueden adquirir cualquiera de las 6 formas mercantiles que se regulan en el artículo 10 y además de eso, su constitución y forma va de operar va a ser a raíz de lo que se regula en el Código de Comercio, ¿sí? Estas específicamente eh, son cualquiera de las formas que están en el artículo 10. Va. Ahora, sociedades especiales, o sea, sociedades regulares especiales, ¿sí? Estas son aquellas sociedades que su forma de constitución va a ser únicamente a través de la forma mercantil de la sociedad anónima, ¿sí? Solo por medio de una sociedad anónima es que se constituyen las sociedades especiales. Tienen un objeto específico, a diferencia de las sociedades comunes, que estas pueden tener un objeto variado, ¿sí? Y además de esto, las sociedades regulares especiales se van a regir por la ley especial, ¿sí? Siempre por su escritura constitutiva, como lo sabemos, luego por su ley especial y de forma supletoria, se recuerdan, por el Código de Comercio, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Gracias, Lic. A la orden. Muy bien, entonces, ya teniendo claro qué es una sociedad común y una sociedad especial, vamos a ir a desarrollar cuáles son las sociedades que nosotros podemos encontrar o los tipos de sociedades que encontramos dentro de las sociedades comunes, ¿sí? Entonces, del tipo de sociedades que nosotros podemos encontrar dentro de las sociedades comunes, vamos a encontrar lo que es la sociedad de tipo personalista, ¿sí? Y por otro lado, las sociedades de tipo capitalista,
¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, entremos a ver cuáles son las de tipo personalista. Las de tipo personalista son aquellas sociedades en las cuales los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Repito, las sociedades de tipo personalista son aquellas en donde los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Sí? Son tres tipos de responsabilidad las que tienen en las de tipo personalista: subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades de las sociedades de tipo personalista? En primer lugar, el elemento personal. ¿Cuál les había dicho yo que va a ser el elemento personal, compañeros? Los que la conforman, las personas que conforman. Las personas que lo conforman, pero ¿qué nombre adquieren esas personas que Accionista. lo conforman? El accionista, licenciado. No, estamos hablando de las personalistas. Socios. Socios, correcto. Muy bien, Paulo y Walter. Son los socios, ¿sí? Entonces, en el elemento personal de las sociedades personalistas va a ser los socios, ¿sí? Que vienen a ser las personas que conforman la sociedad, como lo decía Paulo, ¿verdad? Solo que más técnicamente y académicamente son denominados como socios. Muy bien, el capital, ¿cómo está representado en este tipo de sociedades personalistas? Está representado el capital por aportaciones, ¿se recuerdan? ¿Cómo está representado el capital en una sociedad de tipo personalista? Por aportaciones. ¿Sí? ¿Cómo se representa el capital en una sociedad personalista? Por aportaciones. Muy bien. Vamos a entrar a ver también entonces el órgano supremo de este tipo de sociedades personalistas. ¿Sí? Toda sociedad mercantil va a tener un órgano superior, ¿sí? Un órgano supremo, que va a ser el órgano que toma las decisiones. ¿Cuál creen ustedes que va a ser ese órgano supremo? En el caso de las sociedades de tipo personalista, es la Junta de Socios, ¿sí? Específicamente, la Junta General de Socios. ¿Sí? ¿Cuál es el órgano supremo de una sociedad de tipo personalista? Es la Junta General de Socios. Repito, la Junta General de Socios. ¿Sí? Esta Junta General de Socios es el órgano que toma las decisiones dentro de la sociedad. Y esa Junta General de Socios va a estar conformada, como su nombre lo dice, por los socios que conforman la sociedad mercantil. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se identifica la sociedad de tipo personalista? ¿Sí? ¿A través de qué se identifica? Esto habíamos dicho nosotros que se va a identificar a través de una razón social. A través de una razón social. ¿Estamos? ¿Vamos ahí, compañeros? Sí, Vale. siempre es lo de sociedad tipo personalista, licenciado, ¿verdad? Sí, Únicamente eso. ahorita Ok. vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden. Ahorita estamos viendo las sociedades regulares, comunes, de tipo personalista, ¿sí? Para que vayamos con el hilo conductor. Pero Gracias, licenciado. estas son características propias de las sociedades de tipo personalista. Entonces, ya sabemos características de una sociedad de tipo personalista. Ya vimos que, primero, el tipo de responsabilidad que van a tener los socios.
Uno es que van a tener una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Sí? Ese es el tipo de responsabilidad que tienen los socios. Ahora bien, dijimos de que el elemento personal va a ser los socios. El órgano supremo de la sociedad de tipo personalista va a ser la Junta General de Socios. Vimos de que el capital va a estar representado a través de aportaciones y la sociedad de tipo personalista se identifica a través de una razón social. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora entonces vamos a entrar a ver cuáles son, a qué nos referimos con ese tipo de responsabilidad que mencionamos al inicio. Al inicio decíamos de que entonces los socios que conforman una sociedad de tipo personalista van a tener una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos nosotros de que va a tener una responsabilidad ilimitada? Es decir, apunten ahí, compañeros, responsabilidad ilimitada, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se refiere puntualmente a que el socio va a responder con, uno, el capital que aportó a la sociedad, ¿sí? Uno, el capital que aportó a la sociedad. Dos, con los bienes de la sociedad, ¿sí? Con los bienes de la sociedad. Y además, con los bienes del socio, o con los bienes de los socios, perdón, ¿sí? Estamos. ¿Qué significa entonces tener una responsabilidad ilimitada? De que yo como socio voy a responder con el capital que aporté a la sociedad, con los bienes que le pertenezcan a la sociedad y con los bienes que tengan los socios por aparte, ¿sí? Eso se refiere a la responsabilidad ilimitada dentro de una sociedad de tipo personalista. Ahora bien, la responsabilidad subsidiaria, ¿sí? De subsidio, subsidiaria. Quiere decir de que la responsabilidad consiste en que se va a responder con los bienes de la sociedad primero, ¿sí? Ante una obligación, ante algún acreedor o ante algún tercero, se va a responder con los bienes de la sociedad en primer lugar, y si no alcanza a cubrir la obligación con los bienes de la sociedad, entonces ya entramos a tomar parte de los bienes de los socios como tal. ¿Estamos ahí? De forma subsidiaria significa entonces que en primer lugar yo voy a ir en contra de los bienes de la sociedad únicamente. Si no alcanza a cubrir esa obligación, entonces ya podemos ir en contra de los bienes de los socios, ¿sí? Por eso es de que es una forma subsidiaria, ¿sí? De responder ante una obligación. Ahora bien, la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria. Esto quiere decir de que todos o cualquiera de los socios, ¿sí? Todos o cualquiera de los socios van a responder ante el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad. Repito, que sea una responsabilidad solidaria significa que los socios van a responder, todos o algunos de los socios o cualquiera de los socios van a responder ante el cumplimiento de la obligación de la sociedad. ¿Estamos? Y ya después se configura lo que es el derecho de repetición. Por ejemplo, habemos 10 socios dentro de una sociedad y entonces se le deben 100,000 quetzales a X acreedor, ¿sí? Entonces, yo como socio pago los 100,000 quetzales directamente al acreedor y automáticamente le quito esa obligación a la sociedad. Pero esto no quiere decir de que solo yo voy a asumir ese pago,
yo tengo el derecho de repetición, ¿sí? En contra de los demás socios. Es decir, tengo el derecho a cobrarle la parte que corresponda a cada uno de los socios a manera de yo recuperar mi capital, ¿sí? Pero esto significa que yo de forma solidaria voy a responder ante las obligaciones de la sociedad. Ya sea que lo haga un solo socio o lo hagan todos o algunos de ellos, pero van a actuar de forma solidaria. ¿Estamos? ¿Quedaron claras este tipo de responsabilidades dentro de las sociedades personalistas? Sí, Lick, la verdad es que es bastante contenido, pero gracias, Lick, ahí sí que solo está repasando, ¿verdad? Muy amable, Sí, gracias. vean, por eso se los estoy dando por partes. Se los estoy dando de forma estructurada para que ustedes vayan anotando, ¿verdad? Porque créanme que esto, si ustedes se remiten al código, primero no lo van a encontrar explicado y segundo, lo van a encontrar regado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que estén atentos a la clase y que vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Exacto, Lick, muy amable. Específicamente, Mónica, en este caso, como les decía, estas son las responsabilidades que adquieren los socios dentro de una sociedad de tipo personalista, que es ilimitada, subsidiaria y solidaria, ¿sí? Muy bien. Teniendo claro eso, entonces, compañeros, entremos a ver eh, con qué se identifican. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que las sociedades de tipo personalista se iban a identificar con una razón social? ¿Sí? La razón social va a ser pues esa figura por la cual una sociedad de tipo personalista se va a identificar. ¿Ante quién? Ante terceros. Y esta razón social regularmente va a estar conformada por el nombre y apellido de uno de los socios o por los apellidos de dos o más de los socios, ¿sí? Entonces yo los invito a que en un primer lugar pues vayamos a ver lo que es el artículo. Vamos a ver. Vayámonos al artículo 61, compañeros. ¿Sí? Artículo 61. Solo vamos a ver este artículo de la sociedad colectiva, pero todavía no vamos a entrar a hablar de la sociedad colectiva. Primero quiero que entiendan y que vayamos en la misma sintonía en cuanto a qué significa cada aspecto o cada concepto que estamos abordando. Pero a manera de ejemplificación, el artículo 61 nos establece la razón social en el caso de una sociedad colectiva. Entonces, artículo 61, razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios. O, está la otra alternativa, con los apellidos de dos o más de ellos. ¿Sí? Con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva. ¿Sí? Esta leyenda, el código nos establece que se puede abreviar y se tendría que colocar ICIA.S.C. ¿Sí? Repito, a manera de ejemplificar, la razón social va a ser la forma a través de la cual la sociedad se va a identificar. Entonces, en el caso de una sociedad colectiva, por darles el ejemplo, esta razón social puede estar conformada de dos formas: con el nombre y apellido de uno de los socios, ¿verdad? O con los apellidos de dos o más de los socios. ¿Por qué? Porque se recordarán que una de las características en cuanto a la importancia de la conformación de una sociedad personalista era de que acá en las sociedades personalistas sí importa el nombre
y el reconocimiento que tenga cada uno de los socios, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, si yo soy uno de los abogados más connotados y más reconocidos a nivel de Guatemala, supongamos, entonces yo por ende, al momento de constituir una sociedad, en el caso de que fuera una sociedad colectiva, yo pondría Luis Eduardo Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Luis Eduardo Díaz y compañía, sociedad colectiva. Entonces estoy dándole a entender a la sociedad de que yo, Luis Eduardo Díaz, formo parte de esa sociedad colectiva. Y por ende, obviamente, pues yo, al ser un abogado reconocido, connotado y demás, voy a tener a mi clientela que me va a buscar por el simple hecho de ese reconocimiento que se tiene ya adquirido por parte de los socios. Lo mismo puede pasar con los médicos, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay médicos que ya son reconocidos en el ámbito de sus competencias y entonces ya las personas lo buscan y no importa cuánto tengan que pagar con tal y que ese médico sea el que los atienda, ¿me explico? Entonces, eso es lo que busca el legislador, plasmar y resguardar en esta legislación en cuanto a las sociedades de tipo personalista, ¿sí? Distinto es en el caso de una sociedad de tipo capitalista, que ya sabemos de que importa más el capital que se está aportando que si el socio tiene o no reconocimiento como tal, ¿verdad? Entonces, la razón social de una sociedad de tipo personalista va a estar conformada regularmente por el nombre y apellido de uno de los socios, nombre y apellido de uno de los socios, o por los apellidos de dos o más de los socios. Y siempre se le tiene que acompañar la leyenda que corresponda a la sociedad o a la forma mercantil que esté adoptando esa sociedad, ¿sí? Si se dan cuenta, compañeros, solo a manera de que nos quede claro este punto. Artículo 61, la leyenda, ¿cuál va a ser? Y compañía, sociedad colectiva, independientemente el nombre y apellido que estemos consignando nosotros en la razón social de la sociedad, ¿sí? Y compañía, sociedad colectiva, subrayémoslo, porque esa es la leyenda que obligatoriamente, no es opcional, es obligatorio que nosotros lo acompañemos a la razón social. Si la razón social solo dice Luis Eduardo Díaz, solo así, pues es solo mi nombre, ¿me entienden? No sería la razón social. Para que sea razón social tendría que decir Luis Eduardo Díaz y compañía, sociedad colectiva, ¿sí? Ya sea que esté completo o que sea abreviado con Luis Eduardo Díaz y CIA.S.C. ¿Sí? Ese es un ejemplo en cuanto a la sociedad colectiva. Si nosotros nos vamos al artículo 69 del Código de Comercio, encontramos también ya dentro del apartado de la sociedad en comandita simple, también la razón social, ¿sí? Y acá ya no son simplemente llamados socios, sino se dice socios comanditados, ¿sí? Y la leyenda que nosotros le tendríamos que acompañar para que se constituya como una razón social de una sociedad personalista es y compañía, sociedad en comandita, ¿sí? Y compañía, sociedad en comandita. Muy bien, ahora en el caso, compañeros, de la razón social, pues estos son los ejemplos que vamos a utilizar de momento a manera de ejemplificar, ¿verdad? Porque como les decía, ahorita lo que me interesa es solo dejar en claro a qué se hace alusión cuando se menciona la razón social como tal. Muy bien, entonces la razón social ya tenemos claro que es la forma en la que se va a identificar una sociedad, ¿sí? Muy bien, el elemento personal dijimos que va a ser el socio, ¿se recuerdan? Dentro de una sociedad de tipo personalista. Entonces, el socio es el elemento personal de una sociedad de tipo personalista.
En este caso, ¿cuáles son las clases de socio que nosotros vamos a encontrar, compañeros? ¿Sí? Clases de socios. Ya sabemos que vamos a encontrar al socio industrial y vamos a encontrar al socio capitalista. ¿Sí? Socio industrial y socio capitalista. Ya vimos de que el socio industrial va a ser aquel que particularmente aporta a la sociedad su trabajo, ¿sí? Su intelecto, sus conocimientos, ¿sí? Y ahora, el socio capitalista va a ser aquella persona que particularmente va a aportar capital. Es decir, va a aportar dinero a la sociedad. ¿Sí vamos hasta acá? Esto solo es a manera de que nosotros sepamos que existen clases de socio. Obviamente esto aplica en el caso de las sociedades personalistas también, ¿verdad? En el caso de las sociedades capitalistas van a ser accionistas como tal, ¿sí? Muy bien. En este caso, muchas veces, compañeros, algo que hay que aclarar también es en cuanto al socio. Muchos tienden a confundir, bueno, Lick, mire, ¿y cuándo puedo diferenciar yo cuando se trata de un socio industrial de un trabajador de la sociedad? ¿Me explico? Esto tiende a confundirse en la práctica, pero hay características que va a tener el socio industrial que no va a tener el trabajador de una sociedad cualquiera, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podemos determinar nosotros cuando se trata de un trabajador y cuando se trata de un socio industrial? Específicamente, en el caso del socio industrial, este va a tener participación en las utilidades, ¿sí? De la sociedad. Es decir, él va a participar tanto en las ganancias como en las pérdidas de la sociedad, ¿sí? De acuerdo al porcentaje en el que esté valuada su aportación como socio industrial. Asimismo, forma parte de los socios de la sociedad como tal. Es decir, él va a tener participación en la Junta General de Socios, por darles un ejemplo, ¿sí? En la toma de decisiones. Mientras que un trabajador va a tener salario, ¿sí? Es decir, no va a participar en las utilidades, ni en las ganancias, ni en las pérdidas de la sociedad, ¿sí? Él va a tener un salario ya determinado. Y además de eso va a tener un contrato de trabajo, ¿sí? Va a tener un contrato de trabajo. Y obviamente, pues, al ser trabajador, compañeros, no va a tener participación en las juntas generales de socios, ¿verdad? ¿Sí? Esas son algunas de las diferencias que nosotros pudiéramos identificar a manera de aclarar cuál es la diferencia entre un socio industrial y un trabajador de la sociedad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cuestión es un aspecto importante a considerar dentro de una sociedad de tipo personalista? Las aportaciones, ¿sí? Se recuerdan de que el capital dentro de una sociedad de tipo personalista va a estar representado a través de aportaciones, ¿sí? Entonces, las aportaciones van a ser esa contribución que va a dar o a la que se compromete a dar el socio en favor de la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las clases de aportaciones que nosotros vamos a encontrar? Estas ya las vimos, ¿sí? Las clases de aportaciones pueden ser aportación dineraria o aportación no dineraria. Si se dan cuenta, acá estamos haciendo una remembranza o un recordatorio de los temas que ya hemos abordado anteriormente.
Clases de aportaciones, entonces, dentro de una sociedad de tipo personalista son dinerarias y no dinerarias. Las dinerarias ya sabemos que se van a materializar a través de dinero, ¿sí? Son las que se aportan a través de dinero. Muy bien. Las no dinerarias van a ser aquellas que se aportan a través de bienes, ya sean muebles o inmuebles, que no sean dinero, ¿sí? Son aquellas que se aportan a través de bienes muebles o inmuebles que no sean dinero. Hago la aclaración de que no sean dinero porque ustedes saben que el dinero en sí es un bien mueble, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Por eso es de que se hace la aclaración. Es decir, puede ser a través de una casa, algún terreno, acciones, patentes de invención, marcas, pueden ser a través de vehículos, etc. ¿Sí? Esas son las clases de aportaciones dentro de una sociedad de tipo personalista. ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Muy bien, veo algunas manitas ahí levantadas, les agradezco por la respuesta. Bueno, entonces ya vimos cuáles son las clases de aportaciones, que es la forma en la que está representada el capital en estas sociedades. Ya vimos cuál es el elemento personal, que son los socios. Ya vimos también cuál es la forma en la que se identifican. Además de eso, habíamos hablado nosotros del órgano supremo de este tipo de sociedades, ¿sí? El órgano supremo en este tipo de sociedades ya dijimos que es la Junta General de Socios, ¿se recuerdan? Muy bien. La Junta General de Socios es entonces el máximo órgano de toma de decisiones en una sociedad de tipo personalista, ¿sí? La Junta General de Socios es el máximo órgano de toma de decisiones en una sociedad de tipo personalista. Muy bien, Mónica, adelante. Gracias, licenciado. Una pregunta, por ejemplo, si en el examen pudiéramos colocar Junta General de Socios y no le colocamos general, ¿sí estaría bien la palabra o tendría que ser Junta General? Fíjate que sí, el término apropiado es completo, Junta General de Socios, Muy ¿sí? bien, gracias, licenciado. Esta sería, y es una aportación importante la que acabas de hacer, porque muchas veces la gente solo pone junta, ¿verdad? O pone junta de socios, pero sí específicamente el término legal es Junta General de Socios. ¿Me entienden? Porque esto ustedes podrán decir, no, pero es que es lo mismo Junta de Socios a decir Junta General de Socios. Al final de cuentas, compañeros, para el ejercicio profesional y para la constancia de los documentos legales que ustedes como notarios van a faccionar, específicamente el nombre correcto es Junta General de Socios. ¿Sí? Adelante, Marvin, tenés levantada la mano. Sí, licenciado, disculpe una pregunta. Fíjese que yo trabajé hace años en una empresa y conocí a una persona que era mi compañero. Mi pregunta es, ¿en qué rubro entraría él en aquel entonces? Porque fíjese que él trabajaba conmigo y tenía salario parecido al mío. Ajá. Pero cuando el dueño de la empresa necesitaba dinero, él tenía dinero y lo ponía a manejar con el dueño de la empresa. Y ¿Él se tenía iban a las dinero? reuniones. Mira, te voy a prestar el dinero y esto y el otro. Y él movía su dinero y a los meses volvía a hacer él lo mismo. Ahí cómo entraría, porque él no era socio, él era un trabajador así normal. Esa es mi duda. Pues fíjate, Marvin, que por como me estás planteando el caso, específicamente yo te diría que él era un prestamista particular de ese socio de esa sociedad. Porque, o sea, no sé si tuviste conocimiento,
de si él al momento de haber dado ese dinero, él al finalizar el ejercicio fiscal, él percibía parte de las ganancias que había obtenido la sociedad, Sí, ¿o no? él percibía cierto interés, Ah, ¿verdad? no, El papá de mi amigo, ajá, tenían negocios de café en Cobán ajá. y él manejaba dinero, pero mi pregunta le decía yo, vos, ¿y por qué trabajas? Es que a mí me gusta, vos me dice. Sí, Y ya le cuando miro entendí. la oportunidad, Le entiendo, Marvin. En este doy el caso, dinero, me decía. él específicamente, si lo vemos así, él era trabajador de la sociedad, ¿sí? Él tenía un salario como tal, cumplía un horario, etcétera, ¿verdad? Y estaba sujeto a las instrucciones que le daban su superior jerárquico, ¿verdad? Pero en este caso, cuando el socio necesitaba capitalizarse para realizar determinado negocio o etcétera, básicamente su amigo o su compañero fungía o tenía la calidad de un prestamista particular. Y como bien dices, él sí percibía intereses, pero era parte de lo que ellos pactaban a través de otro negocio jurídico como tal. No es que lo hicieran a través de la sociedad. ¿Por qué? Porque si en este caso, para él adquirir alguna calidad de socio o de alguna otra figura dentro de la sociedad, sí se tenía que celebrar primero una junta general, ¿verdad? En donde los demás socios estuvieran de acuerdo a que él, al momento de dar esa cantidad de dinero, él formara parte de los socios y por ende percibiera ganancias de los negocios que celebrara la sociedad. En este caso yo me imagino que específicamente él percibía el capital que había prestado y además los intereses que habían pactado de forma particular con el dueño de la empresa o en este caso uno de los socios. Pero sí es un caso totalmente aislado al tema de la sociedad mercantil. ¿Me explico? O sea, ahí sí, él Gracias, Luis. podrá haber tenido dinero, podrá haber sido millonario, lo que ustedes quieran, pero él básicamente es como que si el socio se hubiera abocado con un banco y le hubiera dicho al banco, mire, présteme dinero, y yo a cambio de ese dinero se lo voy a devolver y le voy a pagar X cantidad de intereses. Es lo mismo, solo que con un particular, ¿verdad? Gracias, licenciado. De acuerdo a la orden. Vean, entonces, ya para entrar a este tema de la Junta General de Socios, ¿sí? Es el máximo órgano de toma de decisiones de una sociedad de tipo personalista. En este caso, vamos a entrar a ver también cuáles son las clases de junta, ¿verdad? Clases de juntas dentro de una sociedad de tipo personalista. Clases de juntas, ¿sí? En un primer lugar, y ahí es donde viene la importancia, Mónica, en que nosotros sepamos denominar o sepamos consignar completo el nombre del tipo de junta o de la clase de junta a la que nos referimos. Estas son las siguientes. Uno, tenemos la junta general, ¿sí? Tenemos la junta general. Tenemos la Sí, junta pues es diferente, totalitaria. ¿verdad, licenciado? Así Gracias. es. Tenemos la junta totalitaria, ¿sí? Entonces, tenemos la junta general y la junta totalitaria. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? En cuanto a la junta general, es aquella junta, ¿verdad? Que se da en virtud de una convocatoria, ¿sí? La junta general es aquella junta que se lleva a cabo o que se da en virtud de que existe una convocatoria, ¿sí? Esta convocatoria se puede hacer a través de una citación personal a cada socio, una citación personal por escrito a cada socio, ¿sí?
Y además de eso, esa convocatoria, además de hacerla de forma simple a través de una citación personal por escrito a cada socio, ¿verdad? Tiene la peculiaridad o la característica de que esa citación se tiene que hacer por lo menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta General de Socios. Repito, Junta General de Socios es la junta que consiste o que se lleva a cabo por medio de una convocatoria en donde esa convocatoria se va a realizar a través de una citación personal por escrito a cada uno de los socios, ¿sí? Y esa citación personal por escrito se tiene que hacer por lo menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la junta, ¿sí? ¿Con cuánto tiempo se tiene que citar entonces para hacer esa convocatoria y que se celebre la Junta General de Socios? 48 horas, licenciado. ¿Y quién es el que hace esa Pero citación, licenciado? oigan, Mónica, ojo ahí, por lo menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta. Esa es la respuesta correcta. Porque si solo digo 48 horas, ¿48 horas de qué? ¿Antes o después? ¿Y cuál va a ser nuestro parámetro? 48 horas a qué? A que amanezca, 48 horas a que abra la sociedad, 48 horas después de que se constituyó. O sea, ¿me entienden? Todo tiene su razón de ser. Y en cuanto a los plazos, muchas veces se pierde la oportunidad de accionar o la oportunidad de defenderse porque no sabemos manejar los plazos. Entonces la respuesta es con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta General de Socios. Por lo menos, es decir, como mínimo, tienen que haber 48 horas entre la citación y la celebración de la Junta. Es decir, yo puedo convocar con 10 días antes. Yo puedo hacer la convocatoria 10 días antes de la celebración de la Junta. No, licenciado, porque sería entre la citación y la celebración, no podría ser antes. No, pero por eso la pregunta, escuchen bien, escuchen la pregunta. ¿Se podría hacer la convocatoria con 10 días antes de la celebración de la Junta? Sí, para mí sí, licenciado, porque usted dice que por lo menos por 48 horas, dijo. ¿Ya ven cuál es la clave? Como mínimo 48 horas antes. No quiere decir de que yo no puedo citar con mayor tiempo de antelación. ¿Me explico? Claro. Entonces, es ahí donde yo les pido a ustedes que seamos minuciosos y que prestemos atención, ¿sí? Porque no necesariamente es con 48 horas. ¿Qué pasa si la sociedad está conformada por socios que viven en Petén, por socios que viven en San Marcos, en Huehuetenango, en Santa Cruz Barías, Huehuetenango? ¿Me entienden? En Mentón, Huehuetenango. O sea, en Coatepeque, en Quetzaltenango. O sea, si yo los cito con 48 horas, puede que ellos no logren organizarse y por lo tanto no estén presentes en la Junta General de Socios. Por eso la ley dice, por lo menos con 48 horas de anticipación. ¿A qué? A la celebración de la Junta General de Socios. Es decir, si yo dejo más días de antelación, no hay problema, ¿sí? Pero como mínimo 48 horas. ¿Estamos? Sí, licenciado, y eso es doctrinario, disculpe. Sí, vean, además de ser doctrinario, también está en la ley. Lo que pasa es de que ahorita, como les digo, esto nosotros lo vamos a ir viendo de forma doctrinaria porque estamos abordando el tema de las
sociedades de tipo personalista de forma general, ¿sí? Todavía no estamos individualizando a cada forma mercantil, es decir, no estamos hablando de la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad anónima, etcétera. Estamos hablando en general, ¿sí? Por eso les digo, me interesa que sepan primero la base y ya después nos vamos a meter a hacer el punteado en cada uno de los artículos de la ley, ¿sí? Pero específicamente, el tema de la convocatoria, como lo estábamos viendo, sí se encuentra establecido, por ejemplo, en el artículo 65 del apartado de la sociedad colectiva. Váyanse al artículo 65. En el artículo 65 se establece resoluciones en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social corresponden a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Y luego dice, la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. O sea, se dan cuenta que no solo es doctrinario, sino es legal lo que nosotros estamos viendo. Por eso les digo, si se dan cuenta, resoluciones, ¿en qué dice el epígrafe? Junta En directiva. Junta General. Junta No, general, perdón. resoluciones en Junta General. No solo dice en Junta, dice en Junta General. ¿Sí? Y luego el 66, ¿qué dice? ¿Cuál es el epígrafe? Junta totalitaria. Junta totalitaria. Por eso les digo yo, el término correcto y el término legal a aplicarse es Junta General de Socios o Junta Totalitaria. ¿Estamos? De socios, lógicamente, ¿verdad? Entonces, la Junta General, ya vimos de que la convocatoria se tiene que hacer con esa temporalidad, pero además de eso, la convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos en que se haya de deliberar. ¿Qué quiere decir? Tenemos que indicarle a los socios cuándo va a ser la junta y además de eso, cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar en esa junta general. ¿Estamos? A eso se refiere. ¿Cuáles son los asuntos que se van a tratar en la junta? Y además, sobre qué asuntos es que se va a entrar a tomar decisiones. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice la convocatoria deberá expresar con claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. ¿Sí? Entonces, en esa convocatoria, además de decirles el día y la hora y el lugar, les vamos a decir qué asuntos son los que se van a tratar en esa junta general de socios. ¿Sí? Y cuáles asuntos son los que se van a abordar y se van a entrar a tomar decisiones. Muy bien. Junta totalitaria, entonces, compañeros. La junta totalitaria es aquella junta o aquella clase de junta en la cual se tienen que cumplir los siguientes requisitos. ¿Sí? Se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Es decir, deben de concurrir, deben de suceder para que se tenga o se pueda considerar como una junta totalitaria de socios. ¿Sí? Acá hay confusión a veces en la práctica. ¿Sí? Muchos dicen, mire, Lick, pero es que yo he visto que en algunas se les llama Junta General Totalitaria de Socios. ¿Sí? Junta General regularmente siempre se le va a denominar porque se está convocando a la generalidad de los socios. ¿Sí? Pero Junta Totalitaria es una modalidad, si ustedes lo quieren ver, que puede adoptar la Junta General como tal. ¿Sí?
Solo que en la práctica muchos le denominan solo como junta totalitaria de socios. Algunos notarios lo denominan como junta general totalitaria de socios, ¿verdad? Todo va a depender de que concurran los siguientes requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, en la junta totalitaria no hay convocatoria previa, ¿sí? A diferencia de la Junta General de Socios. En la Junta Totalitaria no hay convocatoria previa, ¿sí? Además, deben estar reunidos sí o sí todos los socios. Por eso se llama totalitaria, porque está la totalidad de los socios, ¿sí? Tienen que estar reunidos todos los socios, ¿sí? O en su defecto, pongan atención, o en su defecto, deben estar reunidos todos los socios debidamente representados, ¿sí? O en su defecto, deben estar reunidos todos los socios debidamente representados. ¿A qué hago referencia con esto, compañeros? Préstenme atención. Si en una sociedad hay 10 socios, para que sea catalogada o pueda adquirir la calidad de una junta totalitaria de socios, tienen que estar reunidos. ¿Cuántos socios? Si son 10. 10 representantes. Los 10. ¿Cómo que los 10, Lick? Porque Los por 10 eso socios, ¿sí? Los 10 socios. Es decir, está Juan, está Anita, está Jacqueline, está Mónica, está Paulo, Sheila, Adán, está Solano, está Byron, etcétera, hasta llegar a los 10, ¿sí? Ahora bien, o en su defecto, tienen que estar debidamente representados todos los socios. ¿A qué creen ustedes que se refiere? tiene que tener 10 representantes, o sea, tiene que ser 10 representantes. Exactamente, o sea, pueden haber 2 socios, digamos. De los 10, físicamente pueden estar solo 2, pero uno de ellos tiene la representación de los otros 8 socios. ¿Me explico? O sea que se puede dar la representación de varios en uno solo. Exactamente, pero tienen que estar debidamente representados, ¿sí? Tienen que estar debidamente representados. Con el título que los acredite, supongo. Exactamente, pero normalmente lo que se hace, compañeros, es de que se facciona, ¿verdad? Un documento legal en el cual pues se delega la representación, ¿sí? Para determinada junta como tal. Entonces, Mónica pudiera tener la representación de Jacqueline, de Sheila y de Adam, por ejemplo. Entonces, Mónica, al estar presente en la junta de socios, ¿sí? Se va a representar a sí misma, va a representar a Jacqueline, va a representar a Sheila y va a representar a Adam, ¿sí? Entonces ella va a tener la participación de 4 de los socios, incluyéndose a ella misma, pero tiene que estar debidamente representados, ¿sí? Entonces, si es así, está ella representando a los otros 3 y son 10 en total. ¿Cuántos socios tendrían que haber físicamente? En el ejemplo de los 10. 6, Lick. 7. Tendrían que Porque haber. si estoy representando a 4. Exacto. Si tú representas a 4, ya hay 4 ahí, digamos. Debidamente acreditados, ¿verdad? Por ende, tienen que estar los otros 6. Físicamente, ¿verdad? Exacto. Va. Entonces, eso solo es a manera de que ustedes entiendan de que
pueden estar todos los socios físicamente o en su defecto pueden estar todos los socios debidamente representados. ¿Sí? Licenciado, disculpe, ¿cómo se le llama a ese documento que se facciona para la delegación? Mira, normalmente lo que se hace es a través de algún mandato o un nombramiento. Ajá, es a través de un mandato. O en otras ocasiones, en la escritura social se deja contemplado esta circunstancia. Y entonces, en la escritura social se estipula o se regula de que podrán ser representados a través de una carta poder, por darte un ejemplo. Es decir, el faccionar o el elaborar una carta poder en donde un socio le está delegando a otro la representación en X Junta General de Socios, ¿verdad? Es suficiente. Pero caemos a que la representación va a depender de que la escritura social lo permita. ¿Me explico? Sí, muy amable, gracias. Y dependiendo de eso es que se va a poder representar a alguien más. Pero la respuesta cajonera que te pudiera dar es a través de un mandato. ¿Ustedes saben cuál es la única forma de poder representar a alguien más? ¿Cuál es? A través de un mandato. ¿Sí? ¿Estamos? Compañeros. Silic. Disculpe, licenciado, pero es que me surge un montón de dudas. Con respecto a los nombramientos, en alguna escritura, ¿eso a qué se refiere cuando dice nombramiento? En una junta, por ejemplo, en la Junta General de Socios, nombran a alguien para ser representado en alguna institución, eso es, o se tendría que ver en la escritura social si está facultado para que lo represente. Vean, ahí tú te estás refiriendo a los tipos de nombramiento que puede otorgar una sociedad, ¿sí? Ah, muy bien, esa parte, licenciado. En este caso, lo que tú te refieres es, por ejemplo, que en una junta general de socios se puede dar lo que es la figura de el representante como tal, ¿verdad? El representante legal. Vayámonos al ejemplo más común de una sociedad anónima. En una sociedad anónima no se le va a llamar Junta General de Socios, se le va a llamar Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Y en esa Asamblea General de Accionistas, al momento de ser el órgano supremo de una sociedad mercantil, que en este caso es una sociedad anónima, ellos van a tomar la decisión en asamblea de nombrar a Mónica Cuellar como representante legal y administrador único de la sociedad inmobiliaria, por ejemplo, de la Corporación Inmobiliaria Santa Ana, Sociedad Anónima. ¿Me explico? Entonces, ahí te están delegando el nombramiento como representante legal y administradora única. Pero ese puesto forma parte de uno de los órganos de administración de una sociedad como tal. Pero ahí nos estamos metiendo a otro tema, ¿sí? Sí, gracias, Lic, muy amable, pero sí me aclaró la duda. Ahorita quedémonos con lo que vamos, ¿sí? Perfecto, gracias, Lic. Estamos hablando acerca de la representación de los socios. ¿Para qué? Para poder celebrar una junta general de socios, o en su defecto estamos viendo en específico para que se pueda constituir una junta totalitaria de socios. Entonces, para resolver tu duda, ¿cuál es la forma en la cual o cuál es el documento legal a través del cual se va a ejercer esa representación? Vayámonos al artículo 67 del Código de Comercio. Artículo 67. Ahí te dice representación de los socios, ¿sí? Salvo, escuchen bien, el artículo empieza con una excepción, ¿sí? Salvo disposición en contrario de la escritura social, ¿sí? Salvo
disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, ¿sí? Y luego dice, la representación deberá conferirse por mandato o por carta poder, ¿sí? Ahí tienes tú tu respuesta y tu fundamento legal. Sin embargo, si yo te preguntara a ti, de acuerdo a lo regulado en el Código de Comercio, ¿cuál es la forma de representar a un socio en una junta general de socios? ¿Qué responderías, Mónica? Solo perdona que te personalice, pero vamos de la mano y quiero que todos los demás compañeros entiendan este ejemplo. Con gusto, licenciado. Sería, ¿deberá conferirse por mandato o por carta poder? Ahí la tendrías mal. Propiamente. ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Disculpe. Repito, solo antes, Byron, le voy a dar la oportunidad a Mónica para que lo analice y entonces me dé su respuesta. La pregunta es, de acuerdo a lo regulado en el Código de Comercio, ¿cuál es la forma en que los socios se pueden hacer representar dentro de una Junta General de Socios? La forma sería por medio de otra persona. Sí, a través de otra persona. ¿Con qué documento? O sea, pero esas obviamente, ¿quién te va a representar? Pero la forma en sí. Mandato o carta poder. Adam, también la tenés mal. Escritura social. ¿Qué dice el código? Mandato especial, tal vez. Presentar en la Junta General. No, escuchen. ¿Qué dice el código? Byron, ¿me puedes hacer favor de leerlo? Byron Rolando. ¿Qué artículo, Oli? 67. Artículo 67. Representación de los socios. Salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o por carta poder. Muy bien. Ahora voy a darle la oportunidad a Jacqueline. Jacqueline, adelante. No le queda más que todo para responder, pero creo que llegué antes del artículo. Va, pero vean, escuchen. Byron nos acaba de leer, ¿sí? Y él dijo primero, de acuerdo a lo que está establecido en el código, salvo disposición en contrario en la escritura social. Entonces, si yo les pregunto, de acuerdo a lo regulado en el Código de Comercio, ¿cuál es la forma en la cual se puede hacer representar un socio dentro de una junta general? La respuesta en primer lugar, ¿sí? En primer lugar es, se va a hacer representar de acuerdo a lo que se regule en la escritura social. ¿Sí? O sea, se va a hacer representar de acuerdo a la forma en la que se haya estipulado en la escritura social. ¿Sí? Esa es la respuesta primera. Y en segundo plano, tenemos que, salvo lo que se haya estipulado en la escritura social, toda persona se puede hacer representar por medio de otra. ¿A través de qué? De mandato o de carta poder. Es decir, nosotros podemos constituir una sociedad anónima, ¿sí? Y podemos estipular que la única forma en que se puede hacer representar otro socio es a través de un mandato. ¿Me explico? Entonces, automáticamente, la escritura social deja afuera la posibilidad de que se pueda hacer representar por medio de una carta poder. ¿Por qué? Porque era lo que les decía al inicio del curso, ¿se recuerdan? En una sociedad mercantil, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a atender o a qué normativas a la que vamos nosotros primero a consultar? En primer lugar, ¿cuál está? ¿Escritura de constitución? La escritura social o escritura constitutiva. Ese es el primer cuerpo normativo, si lo queremos ver así, o es la primera normativa a la cual nosotros nos tenemos que regir. La escritura social. Si no es la escritura social, ¿qué decíamos?
No se recuerdan, compañeros. La ley. Muy bien, en este caso se refiere acá, Kelly, a la ley especial. Si fuera, por ejemplo, un banco, digamos, ¿verdad, Sheila? ¿Sí? En este caso sería a la ley especial. Luego, al código de comercio, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y si no está en el código de comercio, en su defecto, ¿a qué nos remitimos? Código civil. Al código civil, Adam, correcto. Eso, miren, ustedes vuélvanlo a anotar. Se lo tienen que tener grabadísimo. Ahorita que estamos viendo tema societario, derecho societario, eso es ley. O sea, eso es como que fueran, no sé. O sea, eso es ley, ¿me entienden? Vamos primero siempre a la escritura social, vamos a la ley especial si fuera el caso, si no vamos al código de comercio, que es la normativa general, digámoslo así, en materia mercantil, ¿sí? Y en su defecto, si no se encuentra regulado en el código de comercio, atendemos a lo que está regulado en el código común, que es el código civil, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es la forma? O sea, de acuerdo al código de comercio, no estoy diciendo a lo que explicó el licenciado Luis Díaz, no. De acuerdo a lo regulado en el código de comercio, ¿cuál es la forma en que se puede hacer representar un socio? ¿Sí? En una junta general. Ustedes en primer lugar me tendrían que responder, se hará representar de acuerdo a lo estipulado en la escritura social. Eso es lo primero, ¿sí? Y salvo que no haya nada contrario a eso, se puede hacer representar por medio de ¿qué? De un mandatario, o sea, un mandato, o a través de una carta poder. ¿Sí? Muy bien, solo para terminar esto, compañeros, porque ya estamos sobre el tiempo, disculpen. Para terminar las características de la junta totalitaria, primero dijimos de que no hay convocatoria previa, ¿sí? Segundo, deben estar presentes todos los socios o en su defecto, tienen que estar debidamente representados todos los socios. ¿A través de qué se hacen representar? De acuerdo a lo que se regule en la escritura social. Pero si no se regula nada en la escritura social, se atenderá a lo regulado en el Código de Comercio, que es a través de un mandato o a través de una carta poder. Muy bien. Además de eso, todos los socios deben estar de acuerdo en celebrar la junta en calidad de totalitaria. Esa es otra característica, otro requisito. Todos los socios tienen que estar de acuerdo en que se celebre bajo esa modalidad la junta de socios. ¿Estamos? Todos tienen que estar de acuerdo a que sea junta totalitaria, ¿sí? Es decir, se toma la decisión por unanimidad. Y ya por último, la agenda de los asuntos que se vayan a tratar en esa junta totalitaria tiene que ser aprobada por unanimidad, quiere decir, por todos los socios. Repito, la agenda de los asuntos a tratarse y deliberarse en esa junta totalitaria tiene que ser aprobada por unanimidad, ¿sí? Y esto nosotros lo vamos a encontrar regulado en el artículo 66 del Código de Comercio, ¿sí? Entonces, para terminar, compañeros, los invito nuevamente a que demos lectura del artículo 58 hasta el artículo 85, ¿se recuerdan? Previo a iniciar con la sociedad anónima. Les repito, ya con lo que nosotros vimos hoy, ustedes pueden ir abordando estos artículos, ir leyendo, ir subrayando lo importante, ¿verdad? Se van a dar cuenta que en cada apartado van a encontrar razón social,
cómo está estipulado el tema de las juntas, etcétera, ¿sí? Pero específicamente, estas serían las clases de junta que se pueden dar dentro de una sociedad de tipo personalista. ¿Estamos? Ahí estaríamos entonces por la clase de hoy, compañeros. Nos vamos a quedar hasta acá por el tema del tiempo. Agradezco mucho el que sigan ustedes presentes. Yo sé que ya estamos sobre la hora, pero habemos todavía 126 participantes y eso denota que pues sí tenemos interés en la participación y el aprendizaje. ¿Alguien me levantó la mano? Lick, ¿Sí? solo una consultita, asistencia, no sé si va a pasar o no. Fíjense ustedes que en este momento le voy a pedir favor vamos a ver, es que Luis se tuvo que desconectar un poco antes por una emergencia que tuvo, entonces si gustan el día de hoy solo vamos a tomar un par de capturas, ¿verdad? Y ya yo le voy a pedir favor a él que revise el tema de la grabación para ver lo de la asistencia, ¿oyeron? Así que muchísimas gracias a todos por su participación, por su paciencia y también por las dudas que plantearon, porque al final de cuentas eso nos va ayudando a nosotros a reforzar los conocimientos de la clase. Repito, les pido encarecidamente que por favor vayamos leyendo el código de comercio. No se atengan a que vayamos viendo punto por punto, porque el tiempo nos apremia y por lo tanto, pues ustedes saben que ya no faltarán muchas clases para que sean los siguientes exámenes parciales. Así que los invito a que vayamos teniendo una lectura consecuente, ¿verdad? Y vayamos repasando todo lo que vamos viendo. Así que sin nada más que decirles, les agradezco su participación y su puntualidad y los exhorto a que nos veamos en la siguiente clase del día jueves. Les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Nos vemos. Feliz noche. Descansen. Descanse. Gracias, Lick. Feliz noche. A la hora de que descansen. Feliz noche, licenciado.